Buen día compañeros y tutora, mi nombre es Fabián Esteban Cano Ramírez, estudiante de Seguridad y Salud en el Trabajo. A continuación les daré una pequeña presentación de las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son sintetizadas solamente por los seres vivos y tienen una estructura a base de carbono y estas están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno y con frecuencia están también presentes nitrógeno, fósforo y azufre. Las biomoléculas orgánicas se pueden encontrar en cuatro grandes grupos: en carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Los carbohidratos están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno y son solubles en agua. Constituyen la forma más primitiva de almacenamiento energético. Características generales de los carbohidratos. Se producen en la fotosíntesis. Tienen de 3 a 8 carbonos y son polares. Forman enlaces glucosídicos. Cuando se unen producen polímeros. Tienen grupos de hidroxilos, carbonilos y su forma general es CH2O. Clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos se clasifican en dos tipos: simples y complejos. Los carbohidratos simples son el azúcar, el jarabe, dulces, refrescos, azúcar contenido en las frutas. Los carbohidratos complejos se pueden encontrar en el almidón, como el pan, cereales, legumbres, tubérculos. La función de los carbohidratos. La función es promover la salud digestiva, salud del sistema nervioso y central, salud del cerebro y corazón. Confieren sabor, textura a los alimentos y nos aportan energía. Los lípidos están compuestos por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. Su característica es que son insolubles en agua. Son lo que coloquialmente se conoce como grasas. Características de los lípidos. Son sólidos, como el sebo, la grasa de las carnes, la mantequilla y la cera de las abejas. Estos los encontramos, son llamados como lípidos de origen animal. En estado líquido se encuentran los aceites y por lo general son los lípidos de origen vegetal. Son solubles en disolventes orgánicos tales como éter, cloroformo, benceno, entre otros. Clasificación de los lípidos. Los lípidos son difíciles de clasificar en grupos heterogéneos debido a su gran variedad. Sin embargo, la clasificación más común es dividirlos en dos grupos grandes conocidos como lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables se caracterizan por la presencia de ácidos grasos en su estructura. Los insaponificables se conocen por la ausencia de ácidos grasos. Funciones de los lípidos. Los lípidos se desempeñan en cuatro funciones. Primera, función de reserva. Es la principal reserva energética del organismo. Función estructural. Forman las bicapas lipídicas de las membranas que recubren los órganos y protegen mecánicamente, como el tejido adiposo de pies y manos. Función biocatalizadora. Los lípidos facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos bilares y a los proteolípidos. Ácidos nucleicos. Son macromoléculas biológicas que representan la base química de las características hereditarias. Existen dos tipos: el ADN y el ARN. Características de los ácidos nucleicos. En la célula se encuentran dos variedades
de ácidos nucleicos. Encontramos el ácido desoxirribonucleico ADN y el ácido ribonucleico ARN. El ADN constituye el material hereditario de las células y contiene las instrucciones para la producción de todas las proteínas que el organismo necesita. El ARN está asociado a la transmisión de la información genética desde el núcleo al citoplasma, donde tiene lugar la síntesis de proteínas. Clasificación de los ácidos nucleicos. ADN es una molécula de 2 cadenas antiparalelas. Se localiza en el núcleo de la célula. Contienen toda la información genética. Sus bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y timina. ARN se origina en el núcleo, pero realiza su función en el citoplasma. Se encarga de dirigir la síntesis de proteínas a partir de la información recibida por el ADN. Sus bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y uracilo. Funciones de los ácidos nucleicos. Sus funciones son almacenar la información genética, como también su transmisión hereditaria y expresión genética. También almacenan y transmiten información genética. Mantiene la identidad de las especies. Mantiene las diferencias individuales dentro de la especie y un individuo no es exactamente igual a otro de su misma especie. Mantiene las diferencias individuales dentro de la especie y un individuo. Es responsable de la diferenciación de tejidos y células dentro del organismo. Estructura y función determinada por la expresión selectiva de ciertos genes. Realizan la síntesis proteica. La secuencia de cada proteína está programada en los nucleicos de las propias células. Han permitido la evolución por mutaciones. Proteínas están compuestas por cadenas lineales de aminoácidos y son el tipo de biomoléculas más diversas que existen. Tienen varias funciones dependiendo del tipo de proteína del que estemos hablando. Características de las proteínas. Las proteínas son biomoléculas orgánicas de gran complejidad y de elevado peso molecular, que son formadas por la unión de otras moléculas más sencillas y se denominan aminoácidos. Dichos aminoácidos se unen mediante enlace peptídico. Son importantes no solo para su abundancia, sino también por la enorme variedad de funciones que realizan. Son moléculas específicas. Cada organismo posee algunas proteínas exclusivas que marcan su identidad biológica. A través de ellas se expresa la información genética. Clasificación de las proteínas. Se clasifican en completas e incompletas. Clasificación completa. Son las que contienen todos los aminoácidos esenciales en cantidad suficiente y en la proporción adecuada. También se denominan proteínas de alta calidad o de alto valor biológico. Normalmente, estos alimentos provienen de fuentes animales y que incluyen el queso, carne, leche, huevos, pescado y aves también. Se encuentran en la soja. Clasificación incompletas. Carecen de alguno de los aminoácidos esenciales. Se denomina limitante. Permiten la vida, pero no el crecimiento y desarrollo adecuado. Las encontramos en alimentos de origen vegetal, como los cereales, leguminosas y frutos secos. Funciones de las proteínas. Encontramos funciones estructurales, funciones hormonal, función de movimiento, función digestiva, función inmune
y transporte de nutrientes.